Hay muchas cosas curiosas alrededor de los siniestros y de las situaciones difíciles de afrontar. Por ejemplo, cuando una multitud enfrenta un incendio o una situación de excepción, lo primero que hacen no es correr ni enloquecer. No, lo primero que hace la gente es observar a los demás, ver qué están haciendo. Lo más probable es que si uno de ellos, cualquiera de ellos, comienza a gritar, todos comenzarán a perder el control. Por eso es más que importante en todos los manuales para la supervivencia de diversos problemas, la manutención de la calma. Por lo que una de las habilidades más básicas a la hora de sobrevivir es la capacidad de controlar la respiración. Habiendo dicho esto, es hora de presentarles el podcast Manual para el Apocalipsis. Pero lejos de hacerles una guía informativa sobre qué tienen que hacer en un apocalipsis, un tema bastante tocado, un tema repleto y atascado de información en todo internet, por el contrario, me gustaría responderme esta pregunta. ¿Cómo conseguir el apocalipsis perfecto? ¿Qué cosas tenemos que ignorar para no sobrevivir a una situación de excepción? Porque hay que saber algo muy básico. No es necesario que termine el mundo para que la civilización caiga. Nuestro fin del mundo como lo conocemos es simplemente eso, la caída de la civilización. No es el fin ni el cataclismo que pone fin al planeta Tierra. No, el planeta Tierra se las puede arreglar bastante bien sin ninguno de nosotros seres humanos. Así que comencemos. Algo que nos vulnera demasiado a todos es no comprender que las ciudades son como sarcófagos de piedra gigantescos, cuyos recursos se agotan muy rápidamente. Es bastante difícil para el ciudadano común pensar que alguna vez podría llegar a faltarle algo. No, de hecho el pensamiento común es que mientras tengas dinero lo tendrás todo. Porque vas al Walmart, vas a las tiendas y encuentras bastante mercancía. Cuando ha habido algún problema o incluso motines o incluso saqueos generalizados, se ha dejado ver que no hay suficientes recursos y las personas comienzan a consumirlos en masa o a hacer compras de pánico. De hecho, los recursos de una ciudad apenas le durarían 2 o 3 días. Una ciudad siempre está en constante necesidad de más y más mercancías. Si no me crees, solo visita tus puertos, si es que tu ciudad tiene puertos, visita tus carreteras y visita tus aeropuertos. Verás que todos los días hay una marea increíble de recursos. Son pocas las ciudades que son realmente autónomas. Gran parte de las ciudades requieren de agua, de comida, de energía y demás que vienen del exterior. Por eso cuando hay una situación de desastre, las cosas que uno cree que siempre van a estar ahí, no están. Hablo de medicinas, hablo de agua, hablo de un montón de cosas que solemos dar por sentado. Las ciudades requieren demasiados recursos para funcionar, no solo energéticos. ¿Tienes idea de lo que pasaría si a una ciudad dejara de llegarle alcohol? Durante los últimos años de la Unión Soviética se reguló mucho el consumo de alcohol a horas laborales. Esa simple política representó un serio golpe a la economía de Rusia y a su capacidad productiva. Huelga decir que ante la falta de comida y otras cosas, una ciudad no caería en la locura y en la barbarie. Eventos como los de Stalingrado nos muestran que hasta una ciudad muy desarrollada puede llegar al canibalismo ante la falta de recursos. Y es que esto es algo que también hay que entender. La civilización no es un freno a la barbarie, ni a la locura generalizada. Así es, una sociedad con tecnología y diversos ritos sociales, como de desarrollo de espacios comunales, no es exactamente inmune a los efectos de la locura, del hambre, de la hostilidad, del poder, de la guerra. Por esto mismo, mucha gente es realmente vulnerable, es decir, como si fuéramos pequeños hámsters al interior de una jaula. No nos damos cuenta que dependemos de demasiados servicios, de demasiadas personas, de demasiados factores para poder llevar esto que comprendemos como vida común, vida cotidiana. Nuestra vida cotidiana reposa sobre una enmarañadísima red de todo tipo de servicios y de infraestructuras, de las que si alguna de ellas falla, pues no pasa de que solo tendremos un pésimo día. Sin embargo, algunas otras pueden generar problemas realmente aterradores, y el fallo generalizado de las mismas pueden traer una especie de mini apocalipsis al interior de una ciudad. Pocos mejores ejemplos que lo ocurrido en Nueva York en la década de los años 70, donde un apagón inesperado generó una súbita oleada de criminalidad masiva en la ciudad. Algo que es tan nuevo como es el uso de la energía eléctrica en términos históricos, es algo que cuando se pierde, afecta drásticamente la racionalidad con la que actúan las personas. En los apagones de Nueva York, la ciudad se transformó en una especie de escenario de guerra tribal.
Para entender un poco cómo una multitud puede sumergirse de la nada en una especie de paranoia o violencia colectiva, hay que entender algo llamado efecto estandarte. Básicamente, alguien, como si estuviese en una tribu antigua, puede con un simple grito o con un acto de violencia despertar la violencia de otros, pues como si fuera un estandarte, alienta a cierto acto. Esto debido a la irreflexividad de las masas y también debido a que las emociones sí se pueden transmitir entre personas, sobre todo a través de los olores que despedimos cuando estamos asustados o estamos en un estado agresivo. Sí, quítate pensar que a pesar de que en las ciudades cada vez vive más gente, las personas cada vez son más incompetentes a lidiar con otras personas. Por el contrario, los habitantes de una ciudad tratan de evitar a sus vecinos y todo tipo de interacciones innecesarias con las personas. Esto claramente perjudica toda la dinámica de masas que ocurre en la ciudad día a día, dinámica que solo se pondría más difícil, más compleja y más explosiva en una situación de crisis. Así, cualquier cosa que se salga de control puede ser catastrófica cuando se lleva a niveles masivos. Pero imagínate a 1000 personas corriendo. Así, sin control. No importa en qué calles las sueltes, habrás de generar un caos aterrador. Por esto mismo la civilización ha evolucionado hacia el control, no hacia la organización, sino hacia el control. Y ya que hablamos de control, hay que hablar de algo que se llama el límite. Todo sistema tiene un límite. Así es, tu ordenador, tu ciudad, tu civilización, todo tiene un límite. Normalmente no nos damos cuenta de esto porque siempre hay un constante mantenimiento y o progreso de las cosas. Si el Empire State o el puente Golden Gate dejaran de recibir mantenimiento por 20 años, se convertirían en plenas trampas mortales. Esto mismo ocurre con nuestra cultura y nuestra sociedad. El problema es que cómo le damos mantenimiento a nuestra sociedad o cómo le damos mantenimiento a nuestra cultura, o incluso cómo nos damos mantenimiento a nosotros mismos después de lidiar con la realidad a diario. Lo que trato de decir es que en un escenario apocalíptico desaparecen muchas cosas. Cosas que a veces ni siquiera nos damos cuenta que están ahí, solo hasta que han desaparecido. Para algunos sonará obvio, pero lo cierto es que prácticamente todo eso que llamamos vida normal depende de toda una inmensa red de servicios. En un mundo postapocalíptico, la sobreespecialización y un montón de cosas dejarían de servir. Banqueros, corredores de bolsa y otros más pasarían hasta el nivel más bajo de la sociedad, mientras que personas con conocimientos más directos como lo serían la agricultura, la carpintería, la caza, la defensa, la construcción y demás pasarían a estar hasta arriba, porque gran parte de toda nuestra economía, gran parte de todo lo que hoy consideramos riqueza y demás, es algo que solo va a ser válido en esta era. Asimismo, todo eso que algunas personas llaman vida no es más que la combinación de un montón de ideas, de espacios, conceptos y servicios de esta época. Todo está siempre en constante cambio, en constante desarrollo y decadencia. Muchas de estas cosas pueden arrollar por completo eso que muchos llaman vida. Si desaparece todo, eso que hoy es infravalorado volvería a convertirse en lo más valorado. La vida de muchísima gente perdería completo sentido ante la caída de una civilización. Considerando que esta caída no es más que un cambio muy brusco, solo consideremos que toda la escena competitiva de videojuegos perdería sentido, perdería razón. O los estilistas de perros, ese tipo de cosas que hoy tienen mucho sentido, simplemente lo perderían. Y de igual forma lo reitero, banqueros, corredores de bolsa y otros tipos de personas que están en la cima dejarían de estarlo de un golpe. Porque sí, son bastante funcionales, pero solo para nuestro sistema actual. No objetivamente son funcionales para otros sistemas. Incluso, para poner un ejemplo un poco más amplio de esto, antes de existir una capacidad industrial de reproducción de contenido masivo, por ejemplo, disqueras, MP3, todo este tipo de cosas, los artistas musicales e incluso los actores no estaban en un peldaño elevado de la sociedad como hoy lo están. Por el contrario, eran tratados como meros cortesanos, a pesar de que pudiesen llegar a ser bastante buenos. Solo muy pocos llegaban a estar muy arriba, por ejemplo Beethoven, pero normalmente y de forma general, cuando no existía toda esta capacidad que tenemos para generar un montón de contenido y de enviarlo a todo el mundo, los artistas simplemente no tenían valor. Entonces, muchas cosas, probablemente tu trabajo, lo que te dedicas, eso que te da de comer, dejarían de tener sentido si la sociedad cayera, o si algo simplemente empezara a fallar. Y en un caso contrario, simplemente con el avance de la tecnología y la transformación social, también mucho de lo que hoy consideras tu vida dejaría de tener sentido.
McNeil Jr. y McNeil Padre, en su libro Las redes humanas, mencionan que hay 3 pilares sobre los que se sostiene la humanidad: comunicación, juego y tecnología. La comunicación es la base de toda la sociedad, toda la organización, toda la historia y básicamente toda cultura. La tecnología es la forma en la cual conseguimos los recursos y las cuestiones materiales de desarrollo, progreso o mera supervivencia. Y por último, el juego. El juego es todo lo demás, todo el ocio, todos los momentos de divagación, incluso el nacimiento de las filosofías, el nacimiento de las contemplaciones, el nacimiento de las ideologías, básicamente todo eso que no es exactamente objetivo, material, práctico, pragmático, sino esas cosas que pueden llegar a convertirse en mitos con el paso del tiempo, sino esas cosas que se pueden convertir en mitos, tradiciones y posteriormente culturas con el paso del tiempo. Ellos postulan que si uno de estos pilares se cae todo. Y es verdad, el mundo actual, el mundo como hoy lo concebimos, no existiría sin todas las redes de comunicación que ya están aquí. Sin internet, sin telefonía global, sin satélites, todo lo que hoy conocemos como economía global e incluso la identidad posmoderna dejarían de tener sentido nuevamente. No podrían existir. Nuevamente el resto del mundo estaría inexistente. Serían lugares de los que solo escuchas cada varios meses, lugares que están tan lejos en tu panorama que apenas si te importan. Ahora, si consideramos también comunicación a los medios de transporte, porque de hecho lo son, el mundo se cae, se destruye, se acaba. Hablando de este mundo, el que hoy vivimos, sin buques, sin aviones, incluso sin vehículos motorizados, no puede existir, no puede haber. Ni siquiera es necesario eliminar los niveles básicos de comunicación, como el habla, la escritura y demás. Con los niveles superiores y más complejos de comunicación, se cae todo. Se cae la red global. Lo mismo pasa si hablamos del juego. Si le quitas a todas las personas sus momentos de placer, sus momentos de tiempo libre, de hecho gran parte de toda la economía global actual tienen que ver con el mero acto de disfrutar todo tipo de cosas, experiencias, productos, personas, lugares, etc. Y no solo eso, no tendríamos ni encontraríamos sentido a la existencia o a la vida sin esos momentos de ocio, de divagación y demás. Seríamos menos que máquinas, porque nosotros no podemos vivir como máquinas. Necesitamos motivaciones que nos hagan vivir. Para dejar más claro esto, en la guerra es algo fundamental la llamada moral. Si tú le quitas a un ejército los cigarros, una buena comida, un buen descanso, esto puede sepultarlo, esto puede condenarlo completamente. Por eso muchas de las tácticas de guerra tienen que ver con quitarle todo confort al ejército enemigo. Ya se hicieron algunas cosas en Vietnam, cuando utilizaban música con muy alto volumen para atacar psicológicamente a los vietnamitas. Y el último pilar, la tecnología, creo que es el más obvio de todos. Si no tuviésemos tecnología, no tendríamos ninguna capacidad para hacerle frente a nuestro medio ambiente. Estaríamos relegados a las cavernas otra vez. Parece que conseguir un perfecto apocalipsis no es tan difícil. Somos bastante endebles y nuestra comodidad, así como nuestras condiciones de vida, nos ciegan, porque los conocimientos históricos, culturales y prácticos se han marginalizado mucho últimamente debido a las condiciones de esta era, donde ya no se consideran lo suficientemente importantes. A medida que crecemos más, a medida que se hace más grande y más complejo todo esto, también se hace más frágil. Cosas que antes nunca nos hubieran preocupado, hoy son un problema de preocupación mundial. La obesidad, la soledad, cosas que antes apenas sí nos importaban. De hecho, la obesidad era algo bastante extraño antes. Muchas cosas surgidas directamente del progreso material se han ido convirtiendo en problemas que pueden detonar todo tipo de situaciones terribles. Y no soy el único que dice esto. Carl Sagan expresó siempre su preocupación sobre el crecimiento de la tecnología ante una población que no la entendía. Decía que tarde o temprano esto nos terminaría reventando la cara. Diversas tecnologías que son realmente útiles han generado todo tipo de nuevos problemas, cosas tan omnipresentes como las redes sociales. Son cosas que apenas surgieron en los últimos 15 años. Más cosas surgirán, por tanto más problemas, más vulnerabilidades, más complejidades surgirán. Homólogamente, no solo se desconoce esa tecnología que se usa a diario, sino además todos esos sistemas de los cuales nos servimos todo el tiempo. Todos esos sistemas que, como ya se ha dicho, conforman eso que llamamos la vida normal. Así que créanme, estamos haciéndolo muy bien para conseguir un apocalipsis perfecto. Pues no hace poco era legal comprar antibióticos sin una receta médica. Tuvo que volverse ilegal porque la gente se automedicaba, sin darse cuenta que estaban generando un terrible problema: resistencia bacteriana.
Así está el asunto, las bacterias que nos pueden causar terribles problemas van evolucionando. Y la penicilina ya no es exactamente útil contra ellos. Se han tenido que desarrollar más y más y más antibióticos, cada vez más potentes. Sin embargo, existe la teoría, y no es una teoría aislada, es una teoría bastante apoyada, de que en algún momento surgirán algo llamado superbacterias. Bacterias que evolucionen tan rápido o que sean tan fuertes que estén muy lejos de nuestra capacidad para afrontarlas, de manera que terminarían disparando la tasa de mortalidad. Es curioso cómo todo nuestro desarrollo también se convierte en un reto. El progreso en todo sentido humano siempre va a conllevar nuevos retos, y entre ellos siempre va a estar ahí, como una sombra, algo que siempre nos va a seguir, el apocalipsis, la idea del fin del mundo. Un tema que no se trataba mucho en la antigüedad, pero que apareció en la Edad Media y que lentamente ha ido ganando poder. Ha desaparecido algunas veces, pero ha vuelto a aparecer. No olvidemos que ya hace un tiempo los europeos vivieron su propio fin del mundo, cuando la peste bubónica casi los barre a todos, o cuando el Imperio Otomano de igual manera se presentó como una amenaza casi imbatible. A su vez, la población indígena de México a su manera enfrentó su propio apocalipsis. Quizás no fueron exterminados, pero vieron caer su civilización. Así que tenemos un montón de ejemplos sobre lo que podría pasarnos a todos nosotros. Porque reitero que no es algo tan extraño. La caída y la desaparición de civilizaciones es algo que ha ocurrido varias veces. Lo mismo con Egipto, el imperio más poderoso de la Tierra, hoy son tan solo reliquias, piedras olvidadas. Lo mismo pasó con el Imperio Romano, que también fue el más poderoso de su época, pero de igual manera tuvo el mismo destino. Decayó. Nosotros no somos una civilización definitiva, de igual manera podemos decaer. No porque ahora estemos en un entorno global y todo sea más bonito y tenga brillitos, significa que todo esto habrá de durar eternamente y que nosotros somos la civilización definitiva. Varios autores han señalado lo arrogantes que hemos sido. Varios historiadores han hablado sobre que ya ha llegado el fin de la historia. Ante diversos sucesos como la caída de la Unión Soviética, básicamente creían que ya había habido un ganador, una sola vertiente que habría de desarrollarse hasta el fin de los tiempos. Pero no, realmente no. Parte de toda esta arrogancia viene de que así es Occidente. La ciencia de Occidente es la ciencia, la matemática de Occidente es la matemática. Principalmente porque en el pasado tuvo grandes victorias, tanto intelectuales como militares, así que también la medicina occidental es la medicina. Hoy en día hablar de otro tipo de medicina como medicina oriental es hablar de bulos, es hablar de pifias, o incluso mencionar la existencia de diferentes matemáticas, porque sí, ha habido diferentes matemáticas a lo largo de la historia. No estoy diciendo que 1 más 1 sea 3 en otras matemáticas, no. Estoy hablando que otras matemáticas se centraban en otras formas de ver el número. Estas cosas simplemente desaparecieron y estas cosas simplemente fueron aplastadas por la matemática. Entonces, Occidente ha hecho que la humanidad sea su visión de la humanidad. Por lo cual es bastante común que nosotros, ciudadanos de Occidente, creamos que las cosas son definitivas y que son así, que no hay más, que ya tenemos la realidad, que ya todo se ha determinado. Pero no es así. Lo cierto es que no son pocos los autores que temen un apocalipsis, no porque sean conspiranoicos o sean ansiosos, no, sino porque la historia misma, como ya lo he dicho, nos enseña que las cosas se pueden torcer bastante fácil. De manera que para estar preparados o incluso para poder detener ese tipo de procesos, hay que comprender cómo funcionan los procesos presentes y cómo funcionaron los procesos pasados. Así que hablar y pensar, escribir, reflexionar sobre el apocalipsis es a su manera una forma de intentar detenerlo o una manera de intentar aminorar todos sus efectos, lo cual no es nada sencillo cuando prima la inconsciencia histórica, la inconsciencia cultural y sobre todo la social. En fin, eso ha sido todo. Se despide Esquizofrenia, la realidad es frágil.